Saludos navegantes, una semana más y aquí nos encontramos otra vez, pero esta vez para desglosar el significado de las runas en la adivinación y la magia. En este vídeo nos centraremos en las tres primeras, Bird, Feu y Uruth. Que comience la magia. Bird es la única runa en blanco, la cual es añadida en el sistema Futhar moderno. No obstante, es probable que fuese conocida por los antiguos practicantes de las runas. Su nombre es procedente del nórdico Bird, terminología utilizada para describir las tres hermanas nórdicas, conocidas como las tres Nornas. Dichas hermanas representan el conocimiento absoluto y eran consideradas protectoras del arte de la adivinación. El Bird es considerado como el poder del destino. Su significado es que debemos aprender a aceptar la responsabilidad de nuestras acciones, ya sean buenas o malas. Si nos sale esta runa en una lectura, es indicativo de la probabilidad de la llegada de algo inesperado, sea positivo o negativo. En este caso hablamos de la runa sin símbolo, cosa que la convierte en una nanoruna, por lo que para conocer su significado depende de las runas que le rodean. Su significado no es concreto, y menos de este mundo. Esto se debe a que Bird funciona en otra dimensión distinta a la de sus hermanas, por lo que puede indicar que el asunto a consultar está en manos de los dioses. Cada vez que sale esta runa, debe ser visualizada como una puerta a otra dimensión en la que coexisten el todo y la nada. Como norma general, Bird muestra el destino escrito que no puede ser evitado. De hecho, cuando ésta se muestra en un lugar destacado, es indicativo de que nuestra vida no será la misma si se da un paso en concreto. Debido a su ambigüedad, puede significar un cambio tanto bueno como malo. También puede ser indicativo de un secreto que debe permanecer oculto por nuestro bien. En general, hay que fijarse en las runas cercanas, especialmente en las colindantes y en la de resultado, para así obtener pistas sobre su significado. Como ejemplo, pondremos Bird en la posición del resultado. En dicho caso, seguramente nos indica que la respuesta o solución no está a nuestro alcance, quedando totalmente en manos del destino. No hay que olvidar que la complejidad de Bird hará que tengas diferentes significados, dependiendo de cada persona y su creencia en el destino. Para los nórdicos, esta runa era el símbolo del ganado, por lo que en la antigüedad era considerado el valor económico del hombre, lo que vendría a ser el sustento de la familia. Por ejemplo, Ocel junto a Feu indican prosperidad y beneficios materiales. Cuando dicha runa está en posición vertical, incluso en la posición de resultado, indica que con trabajo duro finalmente se logrará el objetivo deseado. Cuando Feu se combina con runas del amor, puede significar la victoria en el amor. También puede indicar una oportunidad laboral y, por su asociación con el ganado, una excelente inversión económica. Aunque por contra, si dicha runa está rodeada de runas negativas, significa que no es el momento para iniciar proyectos nuevos, sociedades, relaciones, contratos, etc. Si la consulta es si se debe abandonar un proyecto a favor de otro nuevo, y Feu nos indica que no, mejor seguir con el proyecto actual. Cuando Feu nos sale invertida, significa una posible pérdida o decepción, en caso de seguir lo que se está haciendo. En este caso, si dicha runa está rodeada de runas positivas, significa simplemente un retraso u obstáculo en nuestro proyecto, pero en realidad nada grave. En el caso de ser una tirada mayormente negativa, puede que simbolice una pérdida material irrecuperable. También, cuando Feu sale invertida en una consulta amorosa, simboliza una discusión o conflicto, pudiendo ser algo temporal, a menos de que las runas que la rodean sean verdaderamente negativas. Siempre que salga esta runa invertida, mejor no emprender ninguna relación o trato, ya que puede acarrear problemas en un futuro. En la magia, Feu simboliza el fuego primario e incontrolable. Su energía es extremadamente poderosa y salvaje, por lo que es perfecta para la magia necesitada de algún cambio brusco. En sus usos se incluyen acelerar el problema a su siguiente etapa,
debe ser usada después de las runas principales en tu runescript. Aumento de la riqueza económica. Protección de los objetos de valor. Esta runa representa a los aurochs o bisontes salvajes, y aunque es muy similar a Feu debido a su representación de ganado doméstico, Uruth representa la energía y la fuerza que reside en los bisontes salvajes. En la creencia nórdica, este animal representa la fuerza y la virilidad, por lo que dicha runa indica buena salud y resistencia. En consultas referente a la salud, significa una pronta recuperación de cualquier tipo de afección. Generalmente es indicador del varón en cualquier relación y es considerada una runa energética, impulsora y masculina, regidora de cambios, principalmente de los inesperados, que obligan a mirar al interior y usar la fuerza bruta que solo esta runa nos puede aportar. Dichos cambios son naturales, por lo que no deben evitarse. En este caso, se debe pensar en las cosas a las que se tiene apego, por lo que las runas que rodean a Uruth puede que nos indique que debemos renunciar a ellas. También indican una posible mejora en los negocios, pero a través del trabajo duro. Dicha runa, combinada con runas positivas, indica buena fortuna. Por contra, cuando sale invertida, indica que no ha sido aprovechada la oportunidad brindada. Uruth suele representar la fuerza y energía del bisonte, pero también una voluntad débil, así como la voluntad de que otro tome la iniciativa y dictamine qué hacer. Combinada con Ewath o Raido, puede indicar que tu falta de motivación te hará pasar por algún cambio a mejor. Dado que es una runa de salud, invertida puede indicar una enfermedad menor, falta de forma física o, en caso masculino, algún problema sexual. Tanto en vertical como invertida, Uruth simboliza cambios asombrosos. En la magia, Uruth significa fuerza y vitalidad. Utilízala para acelerar el proceso que parece tardar en su evolución o llevarse a cabo. En la magia de curación es beneficiosa en un paciente débil, el cual puede necesitar un poco de fuerza extra. Sus usos incluyen atracción de nuevas situaciones, iniciación de nuevas circunstancias únicas gracias a la voluntad propia, y curación y mantenimiento de una buena salud. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En próximos vídeos traeremos más significados de las runas y su utilización para la magia. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para estar al día de nuevo contenido. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima, queridos navegantes.